Bueno, entonces empecemos y vamos a calcular el punto de equilibrio de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio, si recuerdan la fórmula, el punto de equilibrio se puede calcular, por ejemplo, en ventas, ¿sí? ¿Cuánta plata tengo que vender yo para que mi proyecto esté en equilibrio? ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan, la fórmula básicamente lo que nos decía era los costos fijos que yo tengo de mi proyecto, eso pues estamos hablando de que están en plata, esos costos fijos si los dividimos entre el margen de contribución porcentual, ¿sí? Estaríamos hallando el punto de equilibrio de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué información tenemos? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, los costos fijos, los podemos traer, por ejemplo, de nuestra hojita donde están los flujos de fondo, nuestra hoja resumen. ¿Sí? Nosotros aquí habíamos calculado que los costos fijos eran estos. Nos traemos ese dato. Y el margen de contribución porcentual lo podemos calcular también en esa hojita. Miren que acá yo tengo una fila que es margen de contribución, pero este margen de contribución está en dinero, ¿sí? ¿Cómo puedo yo sacarlo para el periodo 1 en plata? Siempre es en función de mis ingresos operacionales, ¿sí? Entonces, esta plata de margen de contribución, ¿cuánto representa o cuánto pesa de los ingresos operacionales? Una especie de regla de 3. Este valor no está en plata, sino que queda expresado como un porcentaje. Entonces quiere decir que en este proyecto el margen de contribución representa el 45.1% de los ingresos operacionales, ¿sí? Y ese es el dato que me va a servir acá. Margen de contribución porcentual, tengo este 45.1. ¿Listo? Acá pues se me cambió el formato, entonces recuerden que eso no es plata, sino es una proporción. ¿Listo? Y ya con esto, pues nosotros estaríamos encontrando justamente cuánto tengo que vender. Si yo cojo este valor y lo divido entre este porcentaje, me está diciendo que yo tengo que vender 5.280.000 pesos para poder estar en una situación donde yo tenga una utilidad operacional de cero, ¿sí? Es decir, en una situación donde mis ingresos cubran mis costos variables y también mis costos fijos. ¿Listo? Pero fíjense que yo acá tengo dos servicios, ¿sí? Yo tengo un servicio 1, que es controles de ortodoncia con unos brackets más finos, y tengo un servicio 2, que son controles de ortodoncia con unos brackets más estándar. Entonces ahí nos surge como la duda y es, bueno, ¿y cuánto realmente es que yo tengo que vender de cada uno de esos productos para estar en punto de equilibrio? ¿Sí? Entonces ahí viene el concepto de la mezcla de venta. Entonces, si recordamos ese concepto de la mezcla de ventas, lo que nos invitaba era justamente a tener unas ventas o unos ingresos provenientes de uno de mis dos productos
y también unas ventas que provienen de ingresos de mi segundo producto. ¿Listo? Entonces, esto es el 100%. Estos datos también deben salir en términos porcentuales, ¿sí? Porque es como la proporción de mis ventas. Entonces, mezcla de ventas, 100%. Y ¿cómo voy a calcular estos porcentajes? Miren que yo tengo en el periodo 1, que es sobre el que estoy haciendo los cálculos, yo de este servicio 1 vendo 1.400.000 pesos y de este servicio 2 vendo 1.700.000. ¿Listo? Para un total de 3.100.000. ¿Listo? Entonces, mi mezcla de ventas lo que me está diciendo es, miren, si yo vendo 1.400.000, ¿pueden porfa de pronto apagar un momentico los micrófonos? Gracias. Si yo vendo 1.400.000 de 3.100.000, ¿sí? Estamos diciendo que eso representa el 45,2% de mis ventas, ¿sí? Por consiguiente, lo que hace falta para llegar al 100% va a depender del otro producto. Entonces, ¿cuál es mi otro producto? Pues el que vendo 1.700.000, ¿sí? ¿Y eso qué proporciones de mis ingresos totales, que son 3.100.000? Entonces, estamos hablando de un 54,8%. ¿Sí? Así están repartidos mis ingresos en mi proyecto. Entonces, para comprobar pues, que van bien, esta suma de los diferentes productos o servicios, pues tiene que dar el 100%. ¿Sí? Digamos que usted vende un total y ese total pues lo hacen las ventas de sus productos de manera individual. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que este 5.280.000 pesos lo debo vender para estar en punto de equilibrio de esta manera, ¿sí? Entonces, digamos que uno se puede plantear cuál es mi punto de equilibrio en dinero, ¿listo? Y lo que estaríamos haciendo es estos 5.280.000 los estaríamos multiplicando por este 45,2%. Y acá lo mismo. Entonces, acá este dato lo que está haciendo es multiplicar las ventas de punto de equilibrio por lo que yo vendo del servicio 2. Sí, pues volvemos aquí a comprobar. Entonces, esto efectivamente nos debe estar dando lo que yo acabo de distribuir, 5.280.972. Entonces ya tengo las ventas repartidas. Para estar en punto de equilibrio, yo tengo que vender de mi servicio 1, 2.385.000 y de mi servicio 2, 2.896.000. ¿Sí? Pero también yo quisiera saber de pronto en unidades, ¿sí? ¿Cuántos controles de ortodoncia tengo que hacer, bien sea de los brackets más finos o de los brackets estándar? ¿Sí? Y para eso, ¿qué podemos hacer? Pues recuerden que si tenemos el precio de venta de cada control de ortodoncia y tenemos los ingresos, pues podemos terminar encontrando las cantidades, porque recuerden que este ingreso sale de multiplicar precio por cantidad. Entonces, si yo divido el ingreso entre el precio, pues me va a dar las unidades. Entonces, estos ingresos los vamos a dividir entre mi precio del control de ortodoncia con brackets finos, que es 140.000 pesos mensuales. ¿Listo?
Esto no me da en plata. Esto me da en unidades. ¿Listo? Y acá, el segundo tipo de servicio, este ingreso lo vamos a dividir entre el precio, que es 85.000, y me da 34. Entonces, acá, pues hemos encontrado el punto de equilibrio de nuestro proyecto. ¿Listo? Para nosotros, los ingresos que estén en capacidad de cubrir los costos variables y los costos fijos, debemos del control de ortodoncia de bracket fino, debemos hacer 17 controles al mes, y del control de ortodoncia del bracket estándar debemos hacer 34 controles al mes. ¿Sí? Eso nos permitiría tener una utilidad operacional de 0. ¿Listo?